Buenas tardes, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes en esta tarde. Lo que quiero contar un poquito aquí es cómo desde PNUD, pero de la mano con muchos actores de Nariño, estamos aportando un poco a la construcción de paz en la región. La presentación se llama Remolinos, Bosques, Doseles, una estrategia de construcción de paz para Nariño. ¿Cómo así? Remolinos, bosques y doseles en un TEDx Pasto en donde hablamos de patrimonio. ¿Patrimonio para la paz? Ese es el punto de partida de esta presentación. Lo que vamos a mostrar un poco es una estrategia o una propuesta de estrategia de construcción de paz que se construye desde los activos del territorio. Un ejercicio, como dijo Conchita antes, de diseñar el territorio, de soñar nuestro futuro en vida justa, pero también de construir el cambio que nos lleve hacia ese futuro. Pero es un camino que no solo caminas hacia adelante, también queremos caminar un poco hacia detrás. Innovación para la construcción de paz en Nariño. Antes de empezar a explicar un poco la propuesta que traemos, los doseles y los bosques, vamos a explicar un poquito cómo se construye paz en general, cuál es la mirada, cómo funcionan estos procesos. En general, y la experiencia indica así, la paz se construye en una mesa. Esa es la primera metáfora, la mesa de la construcción de paz, la mesa en donde se llega a un acuerdo de paz. Eso es algo muy importante y es algo muy necesario, pero en mi opinión es algo que no es muy ético y es algo que excluye a la mayor parte de los actores que tienen la necesidad, la voluntad de construir paz en un territorio. En una mesa normalmente se sientan los que tienen la llave de la paz en sus bolsillos, no voy a decir más, o se sientan los que han hecho la guerra. Eso es necesario, es importante, es un imperativo, pero es muy injusto con el resto de la gente, es muy injusto porque limita la participación a muy pocas personas y sobre todo es muy injusto porque focaliza el trabajo, las decisiones en aquellos que han hecho la guerra. Es profundamente injusto, aunque, repito, es necesario. No ha habido prácticamente ningún contexto de conflicto que se haya resuelto fuera de ese espacio de la mesa de negociación. Pero para aquí, Nariño, queremos proponer árboles, bosques y doseles. ¿Qué significa eso? Esta es una foto de La Cocha, de la isla de La Corota. Creo que Conchita debe conocer, porque tú vas caminando por La Corota y ves, mira arriba, el dosel arbóreo. Vamos a explicar por qué esto es importante como estrategia de construcción de paz para Nariño. Pero antes de hacer esto, les quiero contar un pequeño cuento. Es un cuento que explica, a partir de un texto de Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, cómo nosotros, como PNUD, llegamos a Nariño y qué hicimos para diseñar este proceso de construcción de paz. Se llama Descenso al Molestrom. El Molestrom es un remolino, se produce en zonas costeras, donde el mar es poco profundo, donde hay mucha piedra, mucho risco, mucha montaña. En particular, esta historia, el descenso al Molestrom, ocurre en una isla que se llama en Noruega, en el norte de Noruega, se llama Lofoten. Les recomiendo que hagan Google, pongan Lofoten, porque es uno de los sitios más bonitos que yo he tenido la suerte de conocer. La historia, el cuento, les pido disculpas, les voy a contar el cuento y el final, pero me sirve para seguir avanzando en esta presentación. La historia un poco lo que hace es explicar cómo un anciano que fue pescador se salvó de caer en ese remolino. Él con su hermano tenían un barco y normalmente pescaban en esa zona del remolino porque sabían que allí la calidad y la cantidad de peces era superior, era mayor. Normalmente tenían controlados los ritmos del remolino. Estos ritmos que hacía que el remolino no es continuo, tiene unos ciclos igual que los ciclos de la naturaleza. Históricamente habían pescado allá, pero ocurrió un día que
por algo que no desconocían la razón, no fueron capaces de calcular bien los momentos en que podían navegar y se vieron envueltos en ese remolino. Se fueron envueltos en esa situación de crisis, de extrema gravedad, de un remolino en esos contextos donde hay tanta risco, tanta montaña, tanta piedra en el fondo del mar, poca gente sale con vida. En ese contexto empezaron a dar vueltas alrededor del molino. Les recomiendo que lean el cuento porque es una de las cosas más gráficas que he visto yo como cuento y lo explica con un nivel de detalle y un nivel de sentimiento muy fuerte. En ese remolino se vieron envueltos los dos hermanos. Los dos supieron en ese momento que la situación era desesperada, que la situación era de absoluta crisis. Y en ese contexto, uno de ellos simplemente se desesperó, se volvió loco y se dejó llevar. Y por supuesto, el mismo remolino, cuando uno llega al fondo del mar, las mismas rocas te destrozan y te eliminan. Al barco le pasó lo mismo. El otro hermano, en ese contexto de desesperación, de crisis, de altísimo ruido, lo que hizo fue, se relajó, dijo, en esta crisis, en esta situación, lo único que puedo hacer es disfrutar de la belleza que me está ofreciendo la naturaleza a través de este remolino que probablemente va a concluir con mi vida. En este ejercicio de tranquilizarse, lo que hizo, en ese relax, se dio cuenta que empezó a analizar la situación, empezó a entender un poquito qué estaba pasando, empezó a apreciar la belleza de ese fenómeno natural. Él iba dando vueltas por el remolino. Pero poco a poco empezó a analizar y se dio cuenta de que habían una serie de objetos que bajaban y descendían hacia el abismo, hacia el vórtice del remolino, bajaban de forma más lenta. Se dio cuenta, empezó a analizar que los objetos grandes, los objetos planos, bajaban muy rápido y rápidamente se destrozaban. Pero de su experiencia en el pasado y de su experiencia en ese remolino, se dio cuenta que los objetos con forma cilíndrica tenían un proceso de navegar por el remolino mucho más lento. Entonces el hombre decidió, abrazándose a la vida, atarse con unas cuerdas de su propio barco a uno de los bidones de agua que tenía. El remolino siguió, pero él siguió en esa espiral, pero de forma mucho más lenta, logró que el ciclo del remolino acabara y eso le permitió salir de esa crisis. Cuando nosotros como PNUD llegamos aquí, hicimos un poquito eso, llegábamos a un contexto difícil, ustedes lo conocen mejor que nosotros. Llegamos a un contexto en donde hay unos niveles de violencia de los más altos de Colombia y por lo tanto de los más altos del mundo. Llegamos a un contexto con fuerte presencia de actores armados, llegamos a un contexto con altos niveles de victimización. Cerca del 15% de la población de Nariño se ha visto desplazada en los últimos 10 años. Nariño es una de las regiones con más víctimas de minas, pero ese análisis no podía centrarse solo en ese análisis del desespero, ese análisis de los actores armados violentos, ese análisis de las consecuencias humanitarias. Nosotros queríamos llegar a acompañar al territorio a que encontrara ese barril, ese bidón que le permitiera circular en esa situación de crisis, pero también encontrar rutas de salida. A partir de esta reflexión, de este trabajo, construimos, no es PNUD, lo hemos hecho con muchos actores del territorio, con sus comunidades, con sus instituciones. Construimos o estamos construyendo la estrategia del dosel arbóreo, la estrategia del bosque. ¿Por qué es importante esto? Porque es una analogía diferente a la de la mesa. Una mesa no tiene raíces. Una mesa se pone aquí, se sientan 7, 8, 10, 20 personas. Yo nunca he visto una mesa más grande de 40, 50 personas y deciden entre ellos. Pero eso hemos visto que es necesario, pero injusto. Lo que vimos era la necesidad de construir un proceso arraigado en el suelo. Que ese proceso de construcción de paz se construyera sobre los activos de paz que tiene el territorio, sobre el patrimonio de paz que tiene Nariño, que es algo que caracteriza a esta región tan hermosa. Esos activos, su etnicidad, la importancia de la cultura,
la importancia de la movilización social, la creatividad que permite eventos como estos, siendo una de las primeras regiones de Colombia que lo hace, la movilización social, que históricamente había sido no violenta y muy creativa, una serie de activos muy grandes que tanto Conchita como antes Adriana nos han mostrado desde diversas miradas. Cómo construir, ese análisis nos permitió identificar esos activos. Cualquier cosa que hiciéramos debía construir sobre la base de esos patrimonios que tiene el territorio. Adicionalmente vimos que era urgente construir o apoyar una serie de rutas que llamamos de construcción de paz, rutas que salvaran vidas. Hoy en Nariño está muriendo gente por el conflicto armado. Rutas que mejoraran las formas de proteger a los nariñenses, hombres y mujeres que están sufriendo hoy en buena parte del territorio. Rutas también de restitución de derechos, rutas de transformación de la realidad, sobre esos activos, sobre esos ancestros, cómo transformar la realidad y hacer un proceso de cambio, cómo enfrentar esas causas de fondo de la violencia y de la guerra. De ahí surge la estrategia del dosel arbóreo, la voy a explicar en detalle. Esto es un bosque, esto fue inspirado en la Cocha, en la isla de la Corota, y ahora vamos a explicar un poquito la metáfora que creemos es importante. Un bosque tiene unas raíces arraigadas en el territorio, en lo que es Nariño, en lo que es su gente, en lo que es sus comunidades negras, sus mujeres, sus jóvenes, sus campesinos. Pero un bosque, ese arraigo es fundamental, porque si no construyes sobre esa base, probablemente no logres transformar muchas cosas. Es un proceso que hemos venido acompañando, apoyando, regando, nutriendo diversos árboles del bosque. Cada árbol es un proceso de las mujeres, es el proceso de los jóvenes, es el proceso de las comunidades étnicas, es el proceso de las comunidades negras. ¿Por qué no pensar hacia adelante un proceso con los innovadores, con los creativos, con muchos de ustedes que piensan de otras formas cómo diseñar o disoñar un futuro mejor para la región? Es un proceso que hemos acompañado con mucha fuerza a la institucionalidad, que en muchos casos ha liderado muchas de estas cosas que estamos explicando. Es un proceso, cada árbol, un árbol el de las mujeres. Se ha construido una política, un referente que articula a muchos actores, una política que permite que la institucionalidad, que las mujeres, más de 5.000 mujeres han participado en esto, 5.000 mujeres formadas en una serie de diplomados que ha permitido que ellas hoy en día en muchos municipios de Nariño se hayan apropiado de sus procesos de cambio, por la equidad de género, por la vida digna, por la paz, por la restitución de derechos, muchos ámbitos de trabajo. Tenemos el proceso de los jóvenes, que está permitiendo que en muchos municipios hoy haya procesos, movimientos de jóvenes que están pensando en su territorio, que están incidiendo en su alcaldía, que están liderando procesos de cambio, procesos de innovación para el desarrollo, para la construcción de paz. Muchos otros, el árbol de las comunidades negras, el plan de desarrollo, su plan de vida, su plan en donde ellos piensan qué fueron en el pasado, cuáles son sus raíces y sobre eso proyectan su futuro, su plan de vida, su plan de desarrollo. Todo esto son cosas que hemos venido acompañando y que generan esos árboles. ¿Por qué es importante el arbóreo, el bosque? Cada árbol arraigado en el territorio crece, de alguna manera compiten entre ellos. Compiten por llegar a la luz del sol que les da vida, que les permite crecer. De alguna manera es una estrategia de a ver quién va más rápido. Pero el bosque nos da una lección, que es el dosel arbóreo, los bosques crecen, compiten, pero llega un momento que dejan de competir por la luz y empiezan a cooperar. Y ahí se crea el dosel. ¿Qué es el dosel? El dosel es cuando las ramas dejan de crecer hacia arriba y empiezan a crecer en horizontal al suelo. Ustedes lo ven en la Cocha. Caminan 200 metros en el sendero de la Corota, miran arriba y ven cómo los árboles han empezado a lanzar sus ramas en horizontal al suelo y han empezado a cooperar por la luz. Hubiesen podido perfectamente poner una rama encima de la otra y ganar al otro árbol, pero deciden cambiar la estrategia de competir a cooperar. ¿Por qué es importante eso? Como PNUD, con el liderazgo de actores locales, hemos acompañado procesos de jóvenes, de mujeres, con comunidades negras, con comunidades indígenas, sobre el tema económico, sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de víctimas, cómo lograr
a partir, y eso es un énfasis que vamos a hacer en los próximos años, que esos procesos empiecen a tejer ese dosel. ¿Por qué es importante el dosel? Los árboles crecen por la luz, pero cuando han llegado a una cierta altura se ven muy débiles por las lluvias, por la fuerza del sol, por los vientos. Entonces se dan cuenta que la única forma que tienen de seguir construyendo su propuesta es empezar a cooperar con otros procesos. Hay una diferencia muy grande entre la mesa, sin arraigo, con pocas personas, y procesos de construcción de paz que recogen a territorios y sus poblaciones, que recogen a los hombres, mujeres de Nariño, que recogen sus políticas, que recogen sus énfasis, etcétera, etcétera. Y esa es un poquito la propuesta que queremos mostrar aquí. Cómo pasar de una lógica de mesa y acuerdo de paz, que es necesaria, pero no importante, a una propuesta de bosque y dosel arbóreo. Esta es una imagen completa del dosel arbóreo. Y ya para acabar, un disueño, recogiendo otra vez las palabras aprendidas en la cocha. Yo, y es un sueño personal, pero que quiero compartir con ustedes, me gustaría que algún día, cuando en una mesa de negociación los actores armados y el gobierno nacional lleguen a un acuerdo y lo firmen en un papel, este acuerdo llegue a Nariño y el territorio diga: esto está muy bien, pero nuestra propuesta es esta. La propuesta de las comunidades negras, o las propuestas de las comunidades, la propuesta de los jóvenes, la propuesta de las mujeres, la propuesta de la protección y restitución de derechos, la propuesta de los creativos, o más importante aún, los ejemplos que ya tiene Nariño de que sí es posible transformar la realidad. El ejemplo de la cocha es un ejemplo clarísimo y les agradezco mucho haberme escuchado.